de la riqueza cultural de este país. Gloria al Señor. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Quisiera que leamos en dos partes. Vamos a leer Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, el verso 12. Quiero exponerla aquí, hermano. Okay. Proverbios capítulo 14, vamos a leer el verso 12. Sí. Gloria a Dios. Dice, y después leemos Hechos 26 del 9 al 11. Vamos a leer todos Proverbios capítulo 14, el verso 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos entonces a Hechos, el capítulo 26. Hechos capítulo 26, desde el verso 9 al verso 11, donde Pablo está narrando su conversión, parte de ella. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Quisiera titular este mensaje, equivocado toda la vida. Equivocado toda la vida. El apóstol Pablo estaba tan seguro de su religión, de sus conceptos, que decidió gastar sus fuerzas, su dinero, sus influencias para perseguir a los primeros cristianos que se levantaron hasta matarlos. Los arrastró, los apedreó y amenazó de muerte a muchos, hasta que Jesucristo se le apareció en el camino y le hizo entender lo equivocado que había vivido en sus creencias, hasta que le hizo entender el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Quiero basar el mensaje en esta noche en una pregunta que le hizo un estudiante a un pastor de nuestra iglesia, y las respuestas que el pastor le dio son respuestas que las quiero compartir con ustedes, y también las he acompañado obviamente con el respaldo bíblico. Un estudiante universitario le hizo la siguiente pregunta a un pastor: pastor, ¿qué después de haber vivido y creído en el Evangelio, al final se da cuenta que eso nunca fue verdad y que todo fue simplemente una filosofía oriental? Les voy a repetir la pregunta. Pastor, ¿qué después de haber vivido y creído en el Evangelio, al final se da cuenta que eso nunca fue verdad y que todo simplemente fue una filosofía oriental? Entonces, quiero que escuchen las tres respuestas sabias
que dio este pastor ante este planteamiento. La primera respuesta fue: terminaría mi vida sabiendo que viví con una moral muy alta. Terminaría mi vida sabiendo que viví con una moral muy alta. El Evangelio no solamente es el mensaje de salvación, sino que enseña a vivir al ser humano una vida de excelencia, la mejor vida. Le enseña principios morales que se han mantenido a través de la historia, a través de los tiempos, a través de las edades. El Evangelio es la mejor escuela para enseñarle al ser humano a vivir una vida ejemplar, una vida de modelo, una vida con un nivel de moralidad muy alto. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. En el libro de Romanos, el capítulo 12, nos habla sobre mantener la paz. Romanos capítulo 12, el verso... Romanos capítulo 12, el verso 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso enseña el Evangelio. Mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. También el Evangelio enseña la monogamia, a tener una sola mujer. Primera de Corintios capítulo 7, el verso 1 y 2 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces el Evangelio enseña la monogamia y obviamente prohíbe la fornicación, las relaciones extramaritales. Tercera cosa que se puede mencionar: el Evangelio establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. En el libro de Génesis, que es el semillero de los comienzos, de las verdades, el libro de Génesis, el capítulo 2, el verso 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí hay un principio entonces, que a pesar de que se haya levantado una nueva manera de pensar, una sociedad que está siendo degenerada por el pecado, con este principio queda establecido de que el matrimonio es y por siempre será entre un hombre y una mujer. En el país de los Estados Unidos ya hay 12 estados que aprueban la unión entre personas del mismo sexo. En las escuelas a los niños se les está enseñando ya que está bien, que es normal tener una relación de ese tipo. Pero qué bueno que en esta noche nosotros podamos acudir al libro donde se encuentran los principios morales más grandes que han existido, donde se mantiene y se establece que el matrimonio sigue siendo entre un hombre y una mujer. Gloria al Señor Jesús. El Evangelio enseña a no ser borrachos. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Vamos a leer. Proverbios capítulo 23. Desde el verso 29 dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas?
¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Entonces ahí la palabra de Dios nos enseña a vivir una vida sobria. En el libro de Efesios dice: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. También el Evangelio enseña a cuidar el cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 3, el verso 17. Primera de Corintios, capítulo 3, el verso 17. Desde el verso 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí nos da una razón para cuidar este cuerpo, para protegerlo, para vestirlo, para amar este cuerpo, porque en este cuerpo es donde habita la presencia de Dios, es la morada de Dios. Y esa es una grande razón para cuidar este cuerpo. Podemos entonces seguir mencionando muchos otros principios más que se menciona en la Biblia. Está la honestidad, la integridad, la fidelidad, la prudencia, la discreción, el amor, la fidelidad. Todos esos principios enseña la palabra de Dios. Y cuando el ser humano, cuando el hombre vive esos principios, eso lleva su vida a una moral, a una excelencia muy alta. Cuando la persona vive esos principios, será la misma persona donde quiera que se encuentre, porque su vida está cimentada en los principios que enseña la Biblia. La segunda respuesta que dio este pastor es: me quedaría la satisfacción de haber servido al prójimo. Me quedaría la satisfacción de haber servido al prójimo. Gálatas capítulo 6, el verso 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces el Evangelio también enseña a que el ser humano no sea egoísta, sino que sirva al prójimo, que ame al prójimo. Servir al prójimo es dejar de ser egoísta. Todo ser humano es egoísta y egocéntrico por naturaleza. Por eso es que el Evangelio entonces nos da ese mensaje de que no solamente pensemos en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestro progreso, sino que pensemos en aquellas personas que nos rodean, que pensemos en aquella persona que necesita, que está pasando alguna necesidad. La cura para el egoísmo es entonces que empleemos nuestras fuerzas, nuestro talento, nuestra energía, hasta nuestro dinero para servir y ayudar al prójimo. Hay algunos que de pronto piensan que lo que nosotros damos aquí, que lo que nosotros ofrendamos, es porque simplemente hay que dar, hay que ofrendar. No, hermanos. Cuando uno conoce al Señor, cuando uno ha recibido de Dios tan grande salvación, eso produce en el interior del alma una generosidad, un deseo de dar. Y la iglesia tiene que tener ese deseo mucho más grande que cualquier hombre que hace donaciones a entidades que ayudan a la sociedad, que cualquier compañía, que cualquier negocio que hace donaciones a instituciones que se encargan
de ayudar a personas que necesitan. La iglesia tiene que estar por encima de eso, porque lo que nosotros hemos recibido es una salvación grande y maravillosa. Y eso transforma el alma. Eso produce en nosotros esa generosidad para dar. Nosotros no damos para que Dios nos bendiga. Nosotros damos porque Él nos ha bendecido. Esa es la razón de dar. Porque Él nos ha bendecido. El mejor modelo de servir lo encontramos en la vida de Jesús, en el hombre Jesucristo. Ningún otro ser humano vivió con tal determinación, con tal entrega de servicio que Jesucristo. El hombre que lo dio todo, hasta su propia vida, por amor al prójimo. Por amor al prójimo. Jesucristo es el modelo más grande de servicio. El hombre Jesucristo. Todo eso enseña la Biblia. Y recordemos que las respuestas todavía no han tocado el hecho de que todo lo que nosotros creemos es una verdad de Dios. Estamos simplemente hablando de todo lo que la Biblia enseña, asumiendo de que el Evangelio realmente no sea una verdad. Pero la tercera respuesta que le dio este pastor a este joven estudiante es la siguiente: y si todo lo que he creído durante toda mi vida es verdad, y tú estás equivocado. Si todo lo que yo he creído durante toda mi vida es verdad, y tú estás equivocado. Entonces es un riesgo muy peligroso de vivir equivocado toda la vida con respecto al Evangelio, con respecto a Jesucristo. Como nosotros sabemos que la palabra de Dios es la verdad de Dios, como nosotros sabemos que lo que predicamos es un mensaje poderoso venido del cielo, entonces eso cambia absolutamente todo lo que hemos venido diciendo. Los principios que enseña la Biblia no son solamente principios morales humanos, no es una filosofía oriental, no son conceptos humanos, sino que son principios divinos, vienen del corazón de Dios. No podemos discutir, no podemos argumentar, porque es venido de Dios, es la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque hay muchos pensamientos bonitos que han venido del Medio Oriente. Y a veces cuando uno entra a alguna institución, hasta están enmarcados y encuadrados, pero son pensamientos humanos. Pero en cambio, cuando uno lee la palabra de Dios, uno enseguida se conecta con la fe que uno tiene en el corazón de saber que esto no es algo humano, sino que es venido del cielo, que es de Dios. Y como es de Dios, el mensaje, los principios son tan poderosos que transforman la vida y el alma del ser humano. Es algo que lleva al ser humano, lo saca de allá donde está de la miseria espiritual y lo lleva a vivir una vida de excelencia para su Rey, para su Dios. Aleluya. No son simplemente pensamientos de algún gran filósofo, es la palabra de Dios. Y es que, hermanos, uno puede argumentar muchas cosas a ciertos pensamientos que de pronto se popularizan por un tiempo, pero ¿quién puede argumentar a la palabra de Dios? ¿Quién puede argumentar a lo que Dios dice? Si todo lo que Dios dice es perfecto, si todo lo que Dios dice es verdad,
Si todo lo que Dios dice es como Él lo dice, es la mismísima voz de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y todo lo que en ella está, cada punto, cada letra, cada coma, es la voz de Dios. Gloria al Señor Jesús. Por otro lado, servir al prójimo no sería solamente servir al prójimo, sino que sería servir a Dios. Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos, el capítulo 6, el verso 10, Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. El que sirve al prójimo está sirviendo a Dios. Todo lo que hacemos en este lugar, toda la inversión que estamos haciendo aquí y en cualquier lugar donde Dios nos dé la oportunidad, que lo estamos haciendo para el prójimo, lo estamos haciendo para Dios. Por eso es que de Dios viene la recompensa. De pronto tú puedes servir a alguien pensando recibir algo de esa persona, pero a veces no se recibe nada. Y si tú piensas que estás sirviendo porque Él te va a dar algo, esa no es la manera de servir. Uno tiene que servir convencido de que está sirviendo a Dios. Y cuando uno sirve de esa manera, no importa que nadie le dé nada, uno sabe que de Dios viene la recompensa, y eso le llena el alma de una gran satisfacción. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Cada vez que servimos al prójimo, estamos glorificando a Dios, porque estamos permitiendo que Dios se manifieste a través de nosotros. Como el Evangelio es una verdad de Dios, entonces Jesucristo no es un simple hombre que vino a dar un modelo, un ejemplo de cómo servir al prójimo. Entonces Jesucristo no simplemente fue un rabino que vino a enseñar principios de moralidad, sino que nosotros sabemos que Jesucristo era el mismo Dios manifestado en carne. Que ese Jesucristo vino a mostrar el amor, la ternura, la dulzura, la perfección de Dios en un mundo que había sido degenerado por el pecado. Jesucristo es el Dios manifestado en carne, que nos enseñó las lecciones más grandes de la vida. Aleluya. Todavía no he visto a un rey que deje su palacio, que deje su trono y se venga a vivir con los mendigos de la sociedad. Todavía nadie ha hecho eso. No hemos visto a un rey que tome el lugar de un ladrón. No hemos visto a un rey que tome el lugar de la persona más buscada de este mundo. Pero nosotros sí conocemos al Rey de Gloria, al Dios Todopoderoso, de aquel que se dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aquel que dice: si tuviera hambre no te lo haría saber. El Dios de la gloria, el creador del universo, dejó su trono de gloria para venir a buscarnos a nosotros. Ese sí es un rey de verdad. Ese sí es alguien que ama lo que Él ha creado. Aleluya. Por eso la palabra de Dios, Filipenses el capítulo 2, donde que leímos en esta tarde: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo no solamente fue un hombre como nosotros, sino que la Biblia dice que tomó forma de siervo.
o sea, menos todavía que los hombres que existían en su tiempo. Fue un siervo que estaba dispuesto a darlo todo, que estaba dispuesto a gastar sus fuerzas, que estaba dispuesto a dar su propia vida para rescatar al hombre de su miseria. Ese es el verdadero amor. Jesucristo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesucristo caminó el camino de la humillación que ningún ser humano ha caminado. Solamente Él anduvo por ese camino que nosotros nunca caminaremos. El Dios de gloria, sabiendo que caer en manos del ser humano que no tiene misericordia, no lo iban a tratar muy bien, pero Él lo hizo. Él lo hizo. Hicieron con Él lo que quisieron. Lo humillaron, lo maltrataron. Cada vez que alguien era condenado a la cruz, era un camino de sufrimiento, de humillación y de dolor. Jesucristo no fue el único crucificado. Ese era el sistema romano, el sistema de pena de muerte en los tiempos bíblicos. Cada vez que la persona era condenada, desde que salía del lugar hacia donde lo iban a crucificar, todo ese proceso era un proceso de humillación, era un proceso de escarnio, era un proceso de sarcasmos, de insultos. Cuando la persona era condenada, entonces comenzaban a hacer burla de él, entonces comenzaban a maltratarlo. Y después que él salía de allá, de haber recibido el juicio, él caminaba lo que muchos historiadores dicen, la vía dolorosa. Y cuando él caminaba por la vía dolorosa, el pueblo, la gente, hacía una línea de lado y lado, un callejón, para que el que iba a ser crucificado pasara por ahí. Y cuando la persona pasaba por ahí, entonces recibía todo tipo de insulto. Lo insultaban, lo escupían, lo pateaban, acababan con toda su dignidad humana. Y por ahí caminó nuestro Jesús, el camino de la vía dolorosa. Mientras Él caminaba por ese camino, recibió todo tipo de humillación, recibió todo tipo de maltrato. Lo pateaban, lo empujaban, lo insultaban. De tal manera que cuando el condenado llegaba a la cruz, ya lo que quería era morirse, porque en ese proceso ya habían acabado con su dignidad, habían acabado con su autoestima. Esa es la humillación. Que una persona atraviese por ese camino y sea humillado de esa manera. De esa manera acababan con su orgullo, de esa manera quebraban su yo, de esa manera le quitaban hasta el deseo de vivir. Oh, hermanos, si alguien piensa que alguna vez ha sido humillado, tú no sabes lo que es la humillación. Si alguien piensa que alguna vez ha sido insultado, tú no sabes lo que es ser insultado. A veces porque alguien no te saluda, a veces porque alguien de pronto te dijo algo que no te gustó, ya te sientes ofendido, ya te sientes humillado. Es porque no has caminado el camino de la dolorosa con Jesucristo. Porque cuando alguien atraviesa con Cristo ese camino, seguramente muere al yo, seguramente acaba con su yo y ahora nace una nueva persona llena de humildad, llena de amor y de misericordia. Cuando ya el condenado llegaba al Calvario,
ya no quería seguir viviendo. Lo que quería era morir. Y el apóstol Pablo dijo unas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios en cual nosotros confiamos. Ese es el Dios al cual nosotros adoramos. El Dios que caminó, el Dios que vivió todas las etapas, las facetas que cualquier ser humano puede vivir, para decirnos en esta noche: si yo pude hacerlo, tú puedes hacerlo también. Para mostrarnos en esta noche su amor y su misericordia manifestada en la cruz del Calvario. Ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que predicamos entonces es un Dios real, es un Dios que existe, es un Dios que se mueve, es un Dios que hace milagros, es un Dios que nos enseña en cada etapa de nuestra vida. Es un Dios que hace cosas imposibles. Allá donde el Señor me tiene sirviendo, me pasó algo especial que quiero compartirles en esta tarde. Una hermana fiel de la iglesia, entraron unas personas, la golpearon, la maltrataron para robarle, entraron a su casa y la mandaron al hospital porque la dejaron inconsciente. Bueno, después de haber estado en el hospital, salió, y a los 3 meses de ese acontecimiento me llamó la hija de ella, una persona inconversa, y me dice: pastor, era un viernes como a las 2 de la tarde, me llama ella y me dice: pastor, ¿usted no sabe dónde está mi mamá? ¿No anda con usted? Le dije: no, hoy día no tenemos culto, era viernes. Me dice: es que yo llegué a la casa y no está ella aquí. Encontré los zapatos de ella tirados aquí en el parqueadero a la entrada de la casa. Y mi mamá, desde que le pasó lo que le pasó, ella no sale de la casa, no le abre la puerta a nadie. Por eso me parece raro que ella no esté aquí, y todo el escenario cómo se presentaba. Entonces yo le dije: bueno, yo realmente no sé dónde pueda estar, pero llame a los otros hermanos, tal vez anda con ellos. Bueno, pasó la tarde, llegó la noche, me volvió a llamar y ya estaba desesperada, llorando, angustiada. La mamá no aparecía. Entonces yo le dije: vea, voy a llamar al hospital, voy a llamar al departamento de policía. De pronto algo le sucedió a ella y puede estar allí. Vamos a esperar hasta mañana. Y efectivamente llamé al hospital, llamé a la policía y no aparecía la hermana. Pasó todo el día sábado, y por la noche que teníamos servicio les dije a los hermanos: vamos a orar, hermanos, porque parecía ser que la hermana había sido secuestrada, porque no había rastros de ella. Entonces oramos en esa noche, y para el amanecer del domingo tuve un sueño. En ese sueño veía a la hermana como detrás de unos bultos de ropa, y yo le digo a la hermana: hermana, ¿usted qué hace aquí? Y ella me dice: ¿por qué no se dan cuenta que yo estoy aquí? Entonces le respondo: bueno, es que usted no dice nada, usted no grita. La cojo de la mano, la levanto y la saqué.
Cuando yo salgo de ese lugar, atravesó un hombre un poco canoso y le vi solamente de aquí para arriba, y estaba como con una camisa blanca, y estando así me desperté. Y ese domingo teníamos la Santa Cena, entonces tenía el deseo de ir a visitar a la familia, porque ustedes saben, en los problemas familiares toda la familia se reúne, sus hijas estaban ahí, sus yernos, sus nietos. Habían llamado a la policía vino, miró por toda la casa, se metieron debajo de la casa, no la encontraban a la hermana, y ya eran 2 días. Entonces yo tenía la intención de irlos a visitar, orar por ellos, llevarles palabras de consolación, pero tenía en mi corazón la inquietud de ese sueño. Sentía que Dios me había mostrado algo. Inquieto entonces, no alcancé a visitarlos, pero les llamé y me contestó su hija. Y le dije: vea, ¿qué saben de su mamá? Me dice: no, hemos buscado por todos lados, vino la policía, ya llamamos inclusive a un canal de televisión para que publiquen en la televisión que hay una persona desaparecida. Entonces yo le dije: bueno, ya buscaron en el patio, tal vez había algún hueco, por ahí ella se cayó, buscaron en los closets, debajo de la cama, sí, pastor, ya buscamos por todos lados. Y le comenté el sueño, le dije: vea, yo tuve este sueño. Y se lo comenté de esa manera. Ella, inquieta por el sueño, le dice a su marido: mire, el pastor me dice esto, que mi mamá posiblemente está aquí en la casa. Entonces vuelven a buscar, pero esta vez él se mete debajo de la casa y remueve unos bultos de ropa, y la hermana estaba metida hacia adentro debajo de la casa, estaba ahí. Y cuando la sacaron estaba como desmayada, inconsciente. Entonces trataron de despertarla y bueno, y la llevaron al hospital y todo. Entonces yo fui al hospital y hablé con la hija, dije: cuénteme qué pasó. No, pastor, después que usted nos llamó, mi marido se volvió a meter allá y ella estaba ahí. Pero bueno, cuénteme por qué ella estaba ahí, qué le pasó. Entonces parece ser que ella volvió a revivir lo que le había pasado hace 3 meses y se escondió en ese lugar y tuvo periodos de inconsciencia. Entonces me pareció raro, porque yo dije: yo voy a hablar con el doctor, porque a lo mejor la hermana está haciendo algún tipo de espectáculo o algo. Voy a hablar con el doctor. El día lunes a las 9 de la mañana me fui a hablar con el doctor. Ya le habían pasado al departamento de psiquiatría. Y cuando yo llego al 5º piso del hospital, me encuentro con una persona, el doctor. Y a que no saben quién era esa persona. Era la misma persona que yo había visto en el sueño. O sea, a mí Dios se encargó de mostrarme absolutamente todo. Y cuando yo vi a esa persona, se me espeluznó la piel, porque yo sentí en ese momento que Dios me dijo: yo te lo mostré para que tú veas que yo tengo poder para revelar cosas escondidas ante los hombres. Y le pregunté a él y me dijo: sí, ella tuvo un flashback, que se dice en inglés, como una laguna mental, en que ella cayó en ese estado parecido a los soldados que vienen de la guerra, que de noche se despiertan y comienzan a gritar o disparar o qué sé yo. Lo mismo tuvo ella. Les cuento esto, hermanos, para que veamos que el Dios que nos muestra la Biblia es un Dios que tiene poder, es un Dios que es real, es un Dios que hace cosas inexplicables.
El hijo de una hermana que tenía 8 años, patinando, se quebró su pierna, su canilla, más o menos aquí en esta parte. La llevaron al hospital y las radiografías mostraban que su hueso estaba hecho pedazos. La única cosa que había que hacer era ponerle platinos atornillados a su hueso para que viviera con eso toda la vida. Y el niño venía en silla de ruedas, le enyesaron hasta el día de la operación. Y en un domingo que tuvimos un culto glorioso como el culto de hoy, la gente hablando en lenguas, la gente llorando, Dios me puso el sentir de llamar a ese niño y orar por él. Le dije, traiga al niño, vamos a orar por él, porque yo sé que Dios puede hacer algo grande en ese niño. Y pasó el niño en la silla de ruedas y oré por él. Y ya se acabó el culto y se fueron. Y cuando regresó el niño para hacerle las últimas radiografías, ese hueso se había soldado. Ese hueso estaba como que si nada le hubiese pasado. Todo estaba sano. Ese es Dios. Ese es Dios. Allá en el estado de Georgia, donde las leyes de inmigración son muy fuertes, son muy pesadas contra los inmigrantes indocumentados, llegó un bus a un vecindario a llevarse todos los indocumentados que encontraba. Y llenaron ese bus, y entre esos cayó un hermano diácono de la iglesia, del pastor de una de las ciudades en ese estado. Se lo llevaron. Entonces él alcanzó a llamar al pastor y dijo, hermano, me cogió migración, vea por mi familia. Y se lo llevaron. Y el pastor, ¿qué podía hacer? Ante las leyes uno no puede hacer nada. Eso solamente Dios. El pastor se puso a orar. Y resulta ser que allá en el camino el bus paró, abrieron la puerta y echaron fuera al hermano, y se fue el bus. Inexplicablemente, no se sabe por qué. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y podemos seguir la lista. Y yo sé que aquí hay pastores que tienen cantidad de testimonios, y de pronto aquí mismo entre ustedes hay gente que ha visto la mano de Dios. Por eso es que estamos convencidos de que Dios es una verdad, de que Dios es todopoderoso y que Él está aquí en esta tarde. ¡Aleluya! No creemos en una filosofía oriental, creemos en el Dios todopoderoso que un día se manifestó en carne y que vino a buscar al ser humano. Creemos en un Dios que cura el cáncer, creemos en un Dios que cura huesos, creemos en un Dios que crea tejidos nuevos, creemos en un Dios que crea órganos nuevos, creemos en un Dios que es abogado, que es amigo, que es psicólogo, que es todo. Aleluya. ¿Qué necesitas en esta noche? ¿Qué quieres que Dios te haga? ¿Cuál es tu problema? ¿Es una enfermedad? ¿Es un trastorno mental? ¿Es un problema legal? ¿Qué necesitas de Dios? Aquí tenemos a este Dios todopoderoso. ¿No has sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué necesitas de Dios? Vamos a ponernos de pie en esta noche. Aleluya. Aleluya. Oh, hemos visto a este Dios hacer cosas grandes y maravillosas. El que no cree vivirá equivocado toda su vida.
Pero nosotros estamos aquí convencidos, porque creemos que Él es Dios, porque creemos que Él es todopoderoso para hacer milagros entre su pueblo. Si quieres venir a este lugar, trae tu petición, trae tu necesidad a Él, no importa cuál sea, no importa que parezca imposible. Aquí está este Dios, grande y maravilloso, aleluya. Si quieres ver a tu familia convertida, si quieres ver a tus hijos convertidos, Dios puede hacer eso también. Si tú oras en este momento, Dios puede convertirlos allá donde están. Si están en la cárcel, allá Dios los puede tocar. Si están allá con sus amigos, Dios allá los puede tocar. Aunque se estén arrastrando en el pecado, Dios los puede tocar, aleluya. Aleluya, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Cree en esta noche que lo que nosotros tenemos es una realidad, es una verdad. El Dios que nos presenta la Biblia es un Dios real. Es un Dios que es capaz de dejarlo todo por amor a nosotros. Aleluya. No busques más razones, no busques más explicaciones científicas. Él existe, Él es verdad, Él es una realidad. No busques razonar, solo hay que creer. Solo hay que creer. Para el que cree, todo le es posible. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Ven a Él en esta noche si estás enfermo. Ven a Él en esta noche si necesitas consuelo. Él es el que consuela, el que seca tus lágrimas. Ven a Él en esta noche si tienes un pasado que te acusa, que te entristece, que te deprime. Ven a Él en esta noche y sé libre. Aleluya. Él es el que puede borrar tu pasado y darte una nueva vida. Él es el que no te acusa por tus fracasos, sino que te da una nueva vida. Aleluya. Siga orando al Señor. Usted que tiene confusiones, que tiene pensamientos que le perturban. Usted joven que tiene inquietudes. Usted que tiene interrogantes serios y que tal vez cree que nadie puede resolverlos. Aquí está el Señor y hay evidencia de su presencia, hay evidencia de su poder. Él puede llenar tu vida, llenar tu vacío. Él te conoce. Él sabe lo que tú necesitas. Él conoce de tus conflictos internos. Él sabe de tus problemas. Él sabe de tus lágrimas allá solas en tu habitación. Él sabe lo que pasa por tu mente. Pero Él te ama grandemente. Te quiere ayudar, te quiere bendecir, te quiere mostrar su poder. Entrega tu vida al Señor. Ahí donde usted se encuentre, levante su voz, cierre sus ojos un momento y ore al Señor y dígale: Señor, aquí está mi vida. Me han hablado de ti, no he querido, pero aquí está mi vida. Necesito una prueba, Señor, una evidencia de tu poder, para yo salir de esta condición, para salir de este estado. Usted joven donde esté, yo le ruego un momento, mientras la iglesia ora,
porque estamos orando, amén, ahí atrás, estamos orando a Dios por la juventud, por las almas, por las personas que han venido a este altar. Y usted que escucha, crea en la palabra, crea en lo que la palabra le ha enseñado en esta noche. Esto no es una filosofía de un hombre, esto no es el pensamiento humano. Si fuera el pensamiento humano, no habría resultado, no habría poder, no habría transformación, no habría cambio. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio cambia la vida del joven que se encuentra perdido. Yo quisiera que tú oraras por tus hijos, oraras por tus jóvenes que se encuentran perdidos, que se encuentran desorientados. Si tú, papá, si tú, mamá, crees en el poder del Evangelio, ora por la vida de tus hijos. Con fe ora, pídale al Señor: Señor, muéstrale a mis hijos cuán grande es el poder del Evangelio. Muéstrale, Señor, que lo que sucedió en mi vida no fue producto de mi propio esfuerzo. Lo que sucedió en mi vida fue producto del poder de aquel que cambia los corazones. Así que ora a Dios por tus hijos, ora a Dios por los que han venido. Hermano, ore, levante su voz, por favor. Tal vez usted hoy no entienda. Yo quisiera que todos entendiéramos que la juventud atraviesa por interrogantes graves, por momentos difíciles. Y hay quienes están aquí, pero quisieran estar en un antro, quisieran estar en un prostíbulo, sin saber que eso dañará y destruirá sus vidas para siempre. Hay jóvenes que están hoy en una habitación ahí en su casa, viendo el internet, influenciados por la televisión, a punto de suicidarse, a punto de quitarse su vida, porque creen que no son importantes. Pero Dios en esta noche dice que ustedes son importantes, tan importantes que este Dios se manifestó al mundo en carne, atravesó la vía dolorosa para amor a ti, para salvarnos a nosotros. Tú eres importante para el Señor. Debes saberlo en esta noche. Cuán importante eres tú para el Señor, querido joven. Tal vez tus padres no lo miran así. Tal vez la sociedad que te rodea no lo mira así. Pero el Señor te mira con amor, con misericordia. El Señor tiene sus ojos puestos en tu vida, allá donde estés y estés pensando lo que sea. El Señor te ve, te conoce y te quiere ayudar. Iglesia, ore a Dios. Ore a Dios para que el Señor siga orando. Si hay alguien más que quiera venir y pedir de Dios su poder, su ayuda, una muestra de su poder, una muestra de su amor, aunque ya se nos dijo que la más grande manifestación del amor de Dios se expresó cuando Él se ofreció en la cruz por nosotros. Pero tal vez tú quieras algo más. Sin embargo, Dios es tan paciente que puede darte más pruebas, más evidencias de que te ama y que te quiere ayudar, que te quiere bendecir, que te quiere sacar adelante. Eleva tu clamor a Dios. Y si no sabes clamar, dile unas palabras sencillas pero sinceras. Señor, ayúdame. Señor, ayúdeme. Oh, en el nombre del Señor Jesús.
Ayuda a la juventud de Hay una México. unción aquí, Señor, ayuda a la juventud de México. cayendo sobre Bendice, Señor. mí, Muéstrales la mudándome, evidencia de tu poder, Señor, a esta juventud preciosa. cambiando mi ser. A esos que tienen tan grandes conflictos, Hay una unción en aquellos aquí, en los cuales hay un laberinto cayendo sobre en sus mentes, en sus corazones. Ayuda. transformando